Señor, donde podemos sentarnos a meditar en tu palabra, en tu Padre Celestial, y lo que no hemos reunido pues, por internet. Damos gracias, Padre bendito, espero que tu palabra, Señor, nos guíe, Señor, para entender, Señor, pues, tu misión en esa tierra, Padre. Damos gracias en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Bien, vamos a leer, vamos a sacudir la Biblia. Mateo 26, 6. Acá está, acá está entonces. Sí, es Javi, ¿no? Sí. No se ven todos. ¿Ya? No se ven todos, pero bueno. ¿Ya? No. Ok. Y estando Jesús en Betania, en casa de Simón el leproso, vino a él una mujer con un vaso de alabastro de perfume de gran precio, y lo derramó sobre la cabeza de él, estando sentado a la mesa. Al ver, al ver esto, los discípulos se enojaron diciendo, ¿para qué es este desperdicio? Porque esto podría haberse vendido a gran precio y haberse dado a los pobres. Y teniendo Jesús les dijo, ¿por qué molestáis a esa mujer? Pues ha hecho conmigo una buena obra, porque siempre me tendréis pobres con vosotros, pero a mí no siempre me tendréis. Porque el derramar ese perfume sobre mi cuerpo lo he hecho a fin de prepararme para la sepultura. De cierto os digo que donde quiera que se predique este evangelio, en todo el mundo también se contará lo que está hecho para mayor de ella. Entonces uno de los 12, que se llamaba Judas Iscariote, fue a los principales sacerdotes y les dijo, ¿qué me queréis dar? Yo lo entregaré. Y ellos asignaron 30 piezas de plata, y desde entonces buscaban oportunidad para entregarlo. Marcos 14:10. Ya, está bien, lo tiene. Dice, entonces Judas Iscariote, uno de los 12, fue a los principales sacerdotes para entregárselo. Ellos al oírlo se alegraron y prometieron darle dinero, y Judas buscaba oportunidad para entregarle. Y la última en Lucas 22:1. Y ahora supongo que ya porque no veo a nadie. Estaba cerca de la fiesta de los panes sin levadura, que se llamaba la Pascua, y los principales sacerdotes y los escribas buscaban cómo matarle, porque temían al pueblo. Y entonces Satanás en Judas, por sobre el nombre de Iscariote, el cual era uno de los números de los 12, y este fue y habló a los principales sacerdotes y con los jefes de la guardia de cómo se entregaría, y ellos se alegraron y convinieron en darle dinero, y él se comprometió y buscaba una oportunidad para entregárselo a espaldas del pueblo. Este, el tema que tenemos que ver, bueno, tiene que ver con el día miércoles de la semana, la última semana de Jesús. Y aquí vamos a hablar acerca del plan para matar a Jesús, según lo que les di el domingo. Ahí está cuál es lo que era cada día. Y hoy nos toca hablar del plan de matar a Jesús, Jesús en Betania, y la conspiración contra Jesús. Eso fue lo que pasó el día de hoy, bueno, un miércoles, en la semana de la pasión de Jesucristo. Y pues quiero platicarles, todos los judíos varones mayores de 12 años debían ir a Jerusalén para la fiesta de las semanas, la fiesta de los panes sin levadura o la fiesta de la Pascua. Los tres tienen que ver por lo mismo, lo mismo. Era un momento de mucho gozo para recordar la salida de Egipto, y todos los judíos de todas las partes del Imperio Romano acudían a Jerusalén. Esto ya lo hemos platicado antes. Era notorio que los sacerdotes y escribas buscaban la manera de matar a Jesús, porque Jesús los había exhibido en su falsa religiosidad y además en sus tradiciones. Este,
que obviamente no estaban escritas, son tradiciones orales, hay muchas de ellas, y no están escritas y no están soportadas por la Biblia. En la tradición oral tan aplicada que ellos estaban dando, este, por escrito de rabinos en disertaciones. Oye, Ruti, no veo ahora a nadie, o sea, no sé si están ahí contados o no. Rutin, no se ven los hermanos arriba. Tengo traductor. Sí, pastor, sí se escucha. Buenas noches, soy Daisy. Gracias, es que como no veo por lo menos una cara, A ver, así. para saber si están burlando de mí o si están riendo conmigo. A ver cómo me regreso. ¿Qué están Sí se todos? escucha, claro. Ya. Ah, regresó la señal. ¿Quién sabe qué pasó aquí? Es que me desconcentró porque ahora sí me sentí como que todos me abandonaron bien gachamente. Entonces era notorio que los sacerdotes y los escribas buscaban la manera de matar a Jesús, no solamente de callarlo, sino lo que buscaban era matarlo. ¿Por qué lo querían matar? Porque ellos, durante todas sus tradiciones, por mucho tiempo, vivieron una falsa religiosidad escudada en las tradiciones que no estaban escritas, en la tradición oral mal aplicada, por escritos de rabinos en disertaciones humanas y carácter espiritual, porque les echó abajo sus falsas creencias que enseñaban al pueblo. Por ejemplo, lo que ellos decían acerca del dinero. Ellos decían que entre más dinero tenían es porque eran mayor bendecidos por Dios, y entonces ellos exhibían el dinero como una representación de que eran personas muy santas, pero eso no es lo correcto. También les enseñó los problemas que ellos tenían acerca de los fantasmas, también lo que ellos creían respecto del cielo. Se acordarán de aquella persona que dijo, bueno, cuando esta mujer muera, en el cielo tuvo 7 esposos, ¿cuál de ellos va a ser su esposo? ¿Sí se acuerdan de esa parte? Bueno, entonces, y que Jesús nos enseña una serie de cosas, tanto en la tierra como en el cielo, sobre muchas cosas, y esto exhibía a los sacerdotes en su hipocresía, demostrando que además eran ellos personas que no tenían ni piedad ni misericordia, porque curiosamente que a la gente le decían a Jesús que nos enseñara a orar, pero ellos se oraban en la calle, se exhibían y hacían cosas, y había muchas cosas que no les gustaban a los sacerdotes, y lo que buscaban era matarlo, ya ni siquiera callarlo. No se trataba de que se callara, pero lo metieron a la cárcel, buscaban simplemente matarlo, y eso pues exhibía que eran falsamente sacerdotes. O sea, no se puede esperar que un sacerdote tenga un comportamiento de esa manera, que esté equilibrando, pensando, magullando ideas de cómo hacerle para matar a alguien. Y por otro lado, estaba Jesús Iscariote, que era uno de los 12, y este hombre estaba desilusionado de lo que sería el final del reino. Jesucristo les habló acerca del reino de los cielos y también les mostró que tampoco era como se lo imaginaban, ni entendió tampoco Judas el propósito de su venida, y los que él pensaba no se acomodaba a lo que Jesús le estaba ofreciendo. ¿Por qué? Porque él tenía intereses personales, y lo único que hizo fue, al saber que Jesucristo iba a ir a la fiesta de los judíos y iban lo iban a entregar, lo que él hizo, bueno, lo que buscaban hacer era eso. Lo que él hizo fue, pues, hacer negocio. Así hizo, él mismo vendió a Jesucristo. Así que Judas demostró que no entendió para qué vino Jesucristo. Jesús les mostró cómo era el reino, pero ellos tenían una idea equivocada. Este, Así como Judas y los demás discípulos esperaban que Jesucristo iniciara una rebelión política, eh, pero se dio cuenta que no fue así, ni tampoco era en lo físico. O sea, esperaban que hubiera una reunión en lo físico, a golpes y también política, y que cuando esto terminara, pues Judas sería el tesorero, se quedaría como secretario del tesoro. Así que cuando se dio cuenta que no iba a haber esto, pues se perdió todo el interés. Se notaba pues que lo que tenía era un deseo por el dinero. La misión de Judas por el dinero y por la posición no puede lograrse siguiendo a Jesús en estos términos, y por eso es que lo traicionó, por dinero, por conseguir alianzas con los religiosos opositores.
Él ya, así como los demás, no era bien aceptado por los líderes judíos, pero el momento que se acercó a ellos para ofrecer la vida a Jesucristo, se hizo amigo de ellos. Entonces él estaba buscando alianzas con el equipo contrario a cambio de la vida de Jesucristo y demás por dinero. Le preguntaron de cuánto era lo que él le pretendía por dar por el dinero y él fue el que puso el precio, 30 monedas de plata. Es curioso que ese es el precio, como todos sabemos, de lo que costaba un esclavo. Entonces, eso fue lo que él mismo ofreció, hacerlo por 30 monedas, y les dijo cómo iba a ser la cosa. Él les iba a avisar para que fueran y que lo atraparan, y eso los iba a entregar en bandeja de plata. Así que Judas lo buscó y les puso para darles a Jesús, ya que se acercaba la última cena y después de esto irían a orar, y mientras Jesús estaba orando, ese sería el tiempo en el que podría ir a buscar a la guardia y poder arrestar. Pero, pero por esta actitud que tuvo Judas, es por lo que entró Satanás en su vida. ¿Cuál fue esa actitud? Porque sus pensamientos eran contrarios a los pensamientos de Jesús. Judas dejó su voluntad en manos del diablo. Y el diablo aprovechó los pensamientos del sacerdote y de Judas y de la gente religiosa que estaba contra Jesús para prosperar su camino hasta matar al enviado. Qué terrible situación. ¿Por qué? Porque no se esperaría que alguien que estuvo contigo 3 años, que no era nada, y Dios le dio un puesto que era el de ser tesorero, tenía un encargo mayor que todos los demás, o diferente a todos los demás, él le pagara con esta actitud. O sea, una traición terrible. ¿Qué lo motivó? Bueno, lo que vemos aquí es que le motivó la visión y le motivó lo que es más terrible. No le interesó las cosas del reino. Él fue con los 12 y sanó, cuando fueron a los 12, hubo también señales por medio de Judas. Cuando Dios le dio la cena, también él participó de la Santa Cena. Cuando Jesús le dio los pies a los discípulos, esas cosas de mañana, también él le lavaron los pies a Judas. Vamos, Jesucristo no hizo diferencia en ninguna parte en contra de Judas. Le dio lo mismo que a todos los demás. Así que todos participaron de lo que Dios les dio, pero pues siempre hay uno que se porta mal. ¿Por qué es esto? Dicen, es que son los genes. No, no es en los genes. Es el corazón de la gente, porque su corazón está ajeno a las cosas de Dios. No se me olvida lo que Ruth me enseñó. En el reino de los cielos, en el tabernáculo, está el arca del pacto y se encuentran unos querubines que están cubriendo el lugar santísimo. ¿Y por qué lo están cubriendo? Porque lo están guardando. ¿Guardándolo de qué? De los ángeles que tienen voluntad propia. Todos los ángeles tienen voluntad propia, pero que se rebelan contra Dios y pueden o quieren hacerle daño. Entonces, por eso es que ya desde un principio Dios está poniendo querubines que estén resguardando el arca. ¿Por qué? Porque los ángeles tienen voluntad propia para decidir si quieren seguir a Dios o no lo quieren seguir. Y los que se opusieron a Dios, pues tuvieron una guerra y fueron arrojados a la tierra. Así también el hombre, aunque recibe bendiciones, es su voluntad si quiere seguir a Dios o no. No se puede comprar esto con dinero. Es una decisión, vamos, es en su corazón, en sus pensamientos. Se les da a los hijos, a varios de ellos, la misma alimento, ropa, educación, formación, pero uno se porta diferente de los demás, pues porque no es cosa genética, es cosa de su decisión, de su voluntad, de lo que está en ellos, y en eso Dios no se mete. Él no va a meterse para cambiarle la voluntad a la gente. Esa es su voluntad, es lo que la gente desea hacer. Entonces, Judas tenía sus propios intereses, estuvo con Jesucristo porque vio que a futuro las cosas iban a ser padres para él. Imagínense, iba a ser el secretario del Tesoro. En lugar de Roma estaría Israel, o bueno, sí, Israel, y él sería el secretario del Tesoro. Entonces, el puesto político, el dinero que podía percibir, pues era ambicioso, era tentador. Y cuando Dios le mostró que no era así, que no era físico, ni era político, sino que era espiritual, pues entonces se desilusionó. Ya no le gustó, ya no era lo que esperaba.
porque mucha gente va a la iglesia porque tiene un motivo específico. A veces que están buscando novio, a veces están buscando novia, a veces están buscando cómo vender sus productos, o cómo conseguir un trabajo, o cómo lo pueden colocar en alguna vivienda. O sea, la gente tiene muchas intenciones en su corazón. A veces solamente por pasar el rato para que me diviertan, porque estoy muy aburrido. O sea, la gente tiene en su corazón disposiciones diferentes. Y en la clase, en la parte de Judas, durante todo el tiempo que estuvo con Jesús, estaba pensando en que iba a recibir algo y no lo recibió. Y cuando vio que Jesús anunciaba ya, estaba anunciando que ya iba a ser entregado, que iba a morir, rápidamente buscó el apoyo de los sacerdotes y de la gente religiosa para vender a Jesús. Qué cosa tan terrible. En este pensamiento, en el de querer hacer las cosas en contra de Dios, es que entró Satanás. Satanás no se metió solo porque sí. Él, Judas, abrió las puertas. Y cuando las abrió, cuando intentó hablar mal o atacar al Señor, él había comprobado que como mucha gente, judía y no judía, que Jesús es Dios. Demostró Jesucristo con señales, palabras, liberaciones y las cosas que hizo, que Él es Dios. Y lo que Él dijo que iba a pasar, pues ha pasado. Pero Satanás, no, Judas, buscaba otra cosa. No le importaba a la gente. Jesús vino para morir por la gente. Pero a Judas no le importaba a la gente. A Judas le importaba Judas, solamente a él. Y cuando tiene ese corazón, es cuando deja la puerta abierta y el diablo se mete a sus vidas y les come el mandado porque les roba la voluntad. Y ahora la voluntad la tiene el diablo. Y ahora se hace lo que el diablo dice, ya no lo que la persona piensa. Vamos, le entregan su voluntad. Qué espantoso. Esto ocurre ayer, pero ocurre hoy. Mucha gente endemoniada, pero no se muestra endemoniada, se ve como gente piadosa. Incluso se ve como comparte, como enseña, sacerdotes católicos, sacerdotes eh, jesuitas, de todas de las religiones. Hay gente que tiene esas tendencias, pero no porque están en una religión son aceptos ante los ojos de Dios, porque tienen una intención diferente. Eso es terrible. Por eso es que entró Satanás en la vida de Judas. Sus pensamientos no fueron paralelos a los pensamientos de Jesús, a los pensamientos de Dios. Jesús sabía lo que iba a pasar. ¿Por qué? Porque esto, pues porque hay una barbaridad de profecías en toda la Biblia de esto que iba a ocurrir, donde hablan del nacimiento, de la obra de Jesucristo y de su muerte en la cruz. Y dan citas de todo tipo de cosas acerca de cómo iba a ser las cosas. Vamos, no era oculto a nadie que esto ya estaba escrito. Y Jesús lo sabía. Por eso es que Jesús no luchó para nada contra él, porque él fue el que él lo hizo de su forma voluntaria. Una vez que el diablo entra en el corazón de la gente, es difícil sacarlo, simplemente porque la gente no quiere vida. Una vez que detestan, ¿no? Detestan, aborrecen a Jesús y es su obra, pues se meten en un lío con el diablo, porque el diablo los toma en posesión. Desechan lo que se les dio, la comida, eh, de parte de Dios, el alimento espiritual, no adulterado, lo desprecian, lo vomitan, y, y, y entonces el diablo toma posesión de la gente y verdaderamente son personas que tienen más de un demonio en sus vidas. Qué tremendo. Así que lo primero que tenemos que aprender es alinear nuestros pensamientos a las inclinaciones de Dios, a lo que hizo Jesucristo y entender el motivo por el que estamos pasando esta semana. Esta semana para los judíos es una semana, 2 semanas de mucha fiesta, mucha algarabía. Recuerdan cuando fueron esclavos en Egipto, los años que estuvieron ahí, lo que vivieron, y hay muchas presentaciones y poemas y de vestuarios para que la gente de nueva generación reconozca y conozca de dónde proviene. Era un pueblo que no era pueblo, Dios los hizo pueblo y les dio su nombre y lo rescató y lo sacó de Egipto con mano poderosa para llevarlos al desierto. Y entonces empiezan a recordar
todos su caminar en el desierto, las cosas que vivieron, hasta que llegaron a la tierra de Canaán. Vamos, es un tiempo de regocijo, porque costó la vida de los primogénitos de Egipto. Y para el pueblo cristiano es un tiempo en donde recordamos que él murió, pero se nos olvida lo que padeció. Él sabía que esto iba a pasar y no atentó en contra de Judas, no lo alejó ni lo hizo menos. Simplemente también hizo lo que con los demás, lo amó hasta la muerte. Aunque él no amó a Jesucristo, él perdió su salvación porque él mismo fue el que lo entregó. El diablo estaba pensando que ganaba la batalla. El diablo eh, estaba feliz porque había logrado entrar en la mente no solamente de Judas, sino de los sacerdotes, porque es que ellos estaban buscando la muerte de Jesús. Ya ellos habían escuchado los milagros, y aunque ellos seguían y mandaban espías y le hacían preguntas aparentemente piadosas, todo el tiempo lo estaban persiguiendo, solamente buscaban la ocasión, el momento que dijera alguna palabra que para ellos fuera suficiente para poderlo eh, matar. Pero Jesucristo, cada vez que tenía un enfrentamiento, les enseñaba cosas y les ubicaba en su papel, pero ellos no quisieron entender, porque una persona que aborrece al Señor no quiere entender y no entiende las cosas de Dios, ni las discierne ni las acepta. Entonces el diablo toma posesión de la vida de la gente. Y el diablo estaba feliz porque ya tenía exhibidos a muchos, a quienes, a los fariseos, sacerdotes, a los escribas, eran sus instrumentos de muerte para Jesucristo. Así que el diablo pensó que estaba muy a punto de ganar la batalla. Y cuando vino pues la muerte de Jesucristo, se demostró que Jesús es el verdadero rey. Jesucristo no cometió un solo pecado. Jesucristo nunca pecó y cumplió con todas las leyes que Moisés había dado, y lo que él hizo fue acepto ante el Padre. Es por eso que Jesucristo resucitó, y al tiempo que resucitó, nos resucitamos todos juntamente con él. Nos garantiza la vida eterna, porque sí creemos en él. Entonces, aquí el diablo fue exhibido, porque cuando Jesucristo resucita, se le acabó todos los argumentos y no podía volverlo a matar porque ya ni siquiera estaba aquí. Jesucristo murió una sola vez por nosotros y para siempre, pero Jesucristo resucitó y esa es la victoria. No hubo derrota, sino hubo victoria. Hubo dolor, sí, sí lo hay. Siempre hay dolor. Cuando viene la nueva bendición, siempre hay dolor, siempre hay dificultad. Pero Jesucristo terminó con este tiempo y terminó haciéndolo de la forma adecuada, de la forma correcta. Es nuestro Salvador, es nuestro Padre, es nuestra guía, nuestra enseñanza. Él es la luz que nos lleva al camino para andar en sus caminos. ¿Cómo no estar agradecido con Él? Porque nosotros éramos gente que no, pues ni siquiera judíos nacidos, y vivimos en idolatría, y vivimos en oscuridad, vivimos en nuestros pecados y en nuestros errores, sin guía, sin esperanza. Pero Dios tuvo misericordia, para eso vino, para salvarnos. Y no solamente vino por los judíos, también vino por los que no somos judíos, para hacernos judíos en Cristo Jesús. ¡Qué enorme bendición! Así que el plan para matar a Jesús involucró a mucha gente, congregó a muchas personas de muchas formas y por mucho tiempo. Los 3 años de Jesucristo no fueron fáciles. Estaba todo el tiempo siendo perseguido por gente, siempre. Y algunos escucharon a Jesús y se convirtieron a Cristo, pero la mayoría no fue así. Siguieron esos razonamientos, buscando la manera de atacarlo, porque les era perjudicial. En lugar de reconocer sus pecados, si un fariseo se dice que lo que él estaba diciendo es que el dinero era la llave para demostrar que era santo, Jesús le dijo que eso no era cierto. En medio de los cielos, los ricos no pueden entrar. Entonces él, pues, lo estaban exhibiendo. Todo lo que hiciste estuvo mal. Dejen platicarles que a mí me llamó mucho la atención. Una vez que me sentí muy desarmado, porque acababa de conocer a Ruth, ella me llevó a Cristo, y yo daba clases de karate, y terminaba de trabajar, me fui, hoy ya me iba y me quedaba unos minutos, y pasé a saludar al pastor,
Y me dijo, ¿dónde vas? Y digo, pues no voy a entregar, voy a entrenar, porque eso es lo que hago, lo hace hace mucho tiempo, yo soy el instructor. Y me dio en unas palabras, y me dijo que, pues que eso no era de Dios, eso no estaba bien, que en el reino de los cielos no se requieren eso. En el reino de los cielos no hay karatecas, no hay confutecas, no hay yudocas, no hay boxeadores, no hay nada que tenga que ver con violencia, porque no hay. El reino de los cielos no es así, no es de violencia física. Y que todo lo que había hecho por tantos años de mi vida, desde los 6 años, había sido inútil. Así que se puede imaginar cuando me fui a dar mi clase, cómo me sentí. Todo lo que hice en mi vida estuvo mal. Ay, qué terrible. ¿Se imagina? Años y años y años y años y años haciendo lo mismo para que luego te digan que lo que hiciste no sirve. Qué terrible. Te quedas desarmado. Pero, ¿y ahora qué? Bueno, pues ahora tienes que empezar a darte cuenta qué es lo que Dios quiere y renunciar. Él nunca me dijo que ya no fuera. Él jamás me obligó que será algo. Pero cuando Dios te habla, por medio de quien Él quiere hablarte, pues te habla una sola vez. Y si no escuchas, ya no te lo repite. Entonces fui en mi clase y dejé mi uniforme y ya me regresé con mi ropa normal. Y ya jamás regresé. Después me hablaron, me buscaban, pero no, es que ya no, ya no regreso. Ya no voy a dar clase, ya no voy a hacer deporte, ya va a ser otra clase de vida. Este, pero es algo que es por tu bien. Bueno, ya te equivocaste toda tu vida, pero haz esto correcto, para que tú dejas tu vida de dejar de hacer esas cosas. Y entonces, si escuchas la voz de Dios y dejas de hacerlo, Dios te acepta y te ayuda y te guía. Y te vuelve a hablar, y te enseña otras palabras, y te enseña otras cosas. El pueblo, los sacerdotes, los exhibió claramente. Y a pesar de eso, no escucharon su voz, sino que enojados, airados, conformaron contra Jesús, hasta buscar dónde y cómo matarlo. Eso es terrible. Que no nos pase eso, hermano. Nosotros vamos a entender el mensaje que viene de parte de Dios para corregir lo que está mal en nuestras vidas, en la forma personal, en la forma íntima, y pedirle a Dios ayuda para quitar lo que está mal. Sean ídolos, sean costumbres, sean eh, pues, tradiciones. Eh, por ejemplo, pan de muerto, mi mamá trae pan de muerto de Tlaxcala y se me traje pan de muerto y yo no sabía si tirarlo o comérmelo, o no sabía qué, y ahora qué hago, porque esto no, está, no sé qué hacer con esto. Sí, pues es que tú no lo hiciste ni nada. No, decir que no me lo puedo comer, esto ofrecido a los ídolos. Sé que si me lo como no va a hacer nada, pero no está bien porque eso es pues, promover que siga haciendo esto. Así que hablé con mi mamá, mira, ya no me voy a poner a traer esto, yo no creo en esto pues, respeto que tú lo hagas si quieres hacerlo, pero ya no pienses en mí que lo hagas esto. Cuesta trabajo ofender a los padres o a quien sea, pero había que valorar qué es más importante, obedecer a Dios o el amor a los padres, en ese sentido que se equivocaba. Entonces, cada vez que el Señor les enseñaba a la gente, pues se declaraba quién era de él y quién no lo era. Él escogió a 2 discípulos, 11 eran de él, pero uno no lo fue. Uno no quiso ser. Recibió lo mismo, igual que todos los demás. Pudo haber sido tan grande y tan renombrado como los 11 discípulos y ser recordados por la historia. Y este hombre recordado por haber sido un traicionero, por haber pegado a Jesucristo, por haber muerto mal y por estar en el infierno. Estamos en la semana, en la semana mayor, la semana de la Pascua, y esto fue lo que pasó previo a la cena del Señor y la entrega de Jesucristo. Pasemos una noche de bendiga. Nos vemos mañana. 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 Sí. Muchas Gracias, gracias, pastor, pastor. que se Buenas mejore. noches a todos. Que Gracias. se me mejoren. Gracias.